Muy buenos días, estimadas y estimados seguidores. Gracias por estar en este canal. Em, Habíamos anunciado en días anteriores que hoy abordaríamos por segunda jornada la cuestión de Colombia, el país vecino bicentenario que se encuentra en América del Sur, que les decía la vez pasada que por cierto era uno de los países más gigantes a nivel de población, a nivel de Producto Bruto Interno, pero también a nivel de territorio. Como todos bien sabemos y conocemos, está pasando momentos bastante difíciles. Obviamente esos 200 años de república han sido difíciles, especialmente en estos últimos 30 años del sistema neoliberal han sido difíciles, pero ese cúmulo de dificultades, de sufrimientos, es justamente que al parecer hoy hacen que el país implosione, es decir, desde adentro se muevan, digamos, las estructuras, digamos, sociales, ¿no? Que mantuvieron a la sociedad, en este caso al país de Colombia, como país. Y en este momento, pues, ponen en entredicho lo que habíamos entendido de Colombia, por lo menos para afuera, como un país democrático, como un país avanzado bastante en la condición de Estado de Derecho, en el respeto de derechos humanos, como bastante bien se difundió y se vendió la imagen a nivel del mundo y también a nivel de América o de Aviala desde los medios corporativos de los Estados Unidos. Hoy todo eso está en entredicho, ¿sí? Son prácticamente, está ya Juan Ramón con nosotros, son prácticamente ya 2 semanas, es decir, desde el 28 de abril pasado, en constante paro movilizado. Escuche bien eso. Los únicos países donde se había visto tanta, digamos, convulsión social permanente y constante, simultáneo, hasta ahora teníamos en memoria, por lo menos yo en mis 40 y algo de años, Bolivia, ¿sí? En el cierre del siglo, ¿no? Inicios del siglo presente, Ecuador también, ¿no? Y obviamente Venezuela, ¿sí? El caracazo, el ecuatorianazo, el bolivianazo, ¿sí? Pero más no hubo, ¿sí? Yo soy parte del movimiento sociopolítico, al movimiento al cual pertenezco tampoco tiene esa capacidad de hacer esa movilización constante de 2 semanas, pero Colombia sí lo está haciendo, pero no soy yo quien va a hablar hoy. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Son 9:03 aquí en Centroamérica. En América del Sur está un poco más avanzada la hora. Está con nosotros Ramón Grossfogel, a quien agradecemos a nombre siempre de todas las comunidades indígenas y campesinas, especialmente de Guatemala en resistencia, pero también sabemos que estos videos, que estos en vivos, lo ven, lo sintonizan, lo difunden movimientos, organizaciones de subalternos, de excluidos, de despojados en diferentes partes de Aviala, incluso también en el más allá, no sé, más allá del mar, en este caso en el mundo de euskera, ¿sí? Euskal Herria. En ese sentido, muchas gracias a nombre de ellos, Ramón Grossfogel. Él viene del mundo de la reflexión académica, pero él no es académico así como lo entendemos en nuestro imaginario. Él es ante todo un militante, un caminante, un buscador de conocimiento, constructor de conocimiento y que nos ayuda bastante, ¿sí? Con sus aportes. Y en ese sentido, muchísimas gracias, Ramón. Hoy hablaremos sobre Estado colombiano, un modelo a ampliarse, a expandirse en Aviala. Ese es el tema que abordaremos hoy desde afuera. Nuevamente expresamos nuestra solidaridad, ¿sí? Nuestra condolencia, nuestro dolor a los miles de detenidos, ¿no? A los más de 50, porque no hay datos oficiales, lamentablemente, de los caídos en estas luchas, digamos, desiguales en las calles de Colombia, pero también, ¿sí? Expresamos nuestra esperanza, al igual que estos jóvenes, que estas mujeres, que estos sectores indígenas y campesinos urbanos están en Colombia con esperanza peleando por una Colombia, por un mundo mejor. Juan Ramón, muy buenos días. Ramón Grafogel, muy buenos días. Por favor, salude a la audiencia. Ya estamos en vivo. Muchas gracias, Olantay, por esta invitación. Un saludo a todos y a todas que nos están escuchando desde los movimientos populares, los movimientos indígenas, campesinos, eh, que nos escuchan desde Aviala. Muchos saludos a todos y a todas. Muchas gracias a Ramón Grossfogel.
para él son las 8 de la mañana allá en la parte del hemisferio norte donde se encuentra él. Eh, Ramón, me enviaste un video hace minutos atrás del 2014 donde efectivamente con mucha puntualidad pronosticabas lo que venía, ¿sí? Firmar, digamos, terminar la guerra, ¿no? Para intensificar la guerra, ¿sí? 6 minutos resumías eso, ¿sí? Sí. Y Colombia está viviendo eso en este momento y creo que mucho más que eso. La pregunta de fondo, Ramón, es si acaso puedes ayudarnos con ello. ¿Por qué Colombia implosiona? ¿Por qué Colombia, ese plan Colombia, que actualmente es Paz Colombia, ¿sí? Se cae a pedazos, ¿no? Sí, Adelante, por favor. sí, vamos a ver. Esto lo dije mucho antes de las negociaciones de la Mesa de La Habana. Y voy a ser un poco anecdótico en lo que te voy a explicar porque em, para mí, yo estuve en Colombia en el 2012, 2013, 2014, años en que había, bueno, mucha ilusión con la Mesa de La Habana, y que había movimientos populares que estaban discutiendo las propuestas para negociar en La Habana. Eh, y yo, viniendo de afuera, ¿verdad? Me encontré con una situación que a mí me chocó mucho. Y es que donde quiera que iba, había esta palabra repetida hasta por la izquierda que se llama el posconflicto. O sea, donde había como una euforia colectiva con la negociación de la Mesa de La Habana, que a mí me chocaba mucho. Esto que estoy diciendo, vamos, esto que les voy a decir de mi análisis, esto no es algo que yo estoy haciendo ahora, es que esto lo puse en videos en el momento, lo dije en videos que está la evidencia ahí de que lo dije justo antes de que se firmara la pseudopaz de la Mesa de La Habana. Yo llamé la atención a lo que voy a explicar ahora. O sea, que no lo estoy diciendo porque ahora es muy fácil decirlo, pero en aquel momento, cuando yo decía estas cosas, en Colombia yo me enfrenté con mucha gente que bueno, que no estaban de acuerdo y obviamente tuve muchos debates durante varias visitas que tuve, porque yo planteaba de que, no, que Colombia no va hacia un posconflicto, sino que Colombia va de la, intensi de la intensificación de terminar un conflicto a intensificar otro. Es decir, en Colombia hay dos conflictos que voy a explicar ahora, de larga duración. Y lo que se está negociando en La Habana es cerrar uno para intensificar el otro. No era cerrar un conflicto para irnos a un momento de posconflicto y paz. Eso era bueno, un gran cuento que hicieron en el momento con el cual lograron convencer a mucha gente de los movimientos populares y de izquierda, como que ya el tema de la guerra terminaba. Y yo sinceramente alucinaba cuando yo veía esto porque yo vengo como un sujeto colonizado dentro del Imperio Americano. Como ustedes saben, dentro del Imperio Americano habemos pueblos que han sido colonizados en ese territorio, eh, por el Imperio Americano. Bueno, pueblos de origen mexicano, de origen indígena, pueblos afroamericanos, pueblos como mi pueblo puertorriqueño. Y claro, cuando uno está dentro del imperio, allí se discuten cosas en inglés, sobre todo en el Congreso americano, se discuten muchas cosas que son muy, vamos, que ahí revelan muchas cosas, o sea, muchas cosas que no se discuten ni se dicen en español en América Latina, sino que se discuten allí en oficinas del Congreso y en vistas públicas del Congreso. Y Colombia ha sido un tema de discusión en vistas públicas del Congreso. Y cualquier persona que escuche eso sabe, bueno, sabe lo que está pasando y para dónde va el imperio. Nosotros no podemos entender Colombia sin entender el sistema imperialista. Vamos, intentar entender Colombia sin hablar del imperialismo estadounidense me parece un error garrafal.
¿no? Y escucho por ahí incluso hasta algunos que se llaman decoloniales, hablando de Colombia sin que en ningún momento aparezca el imperialismo estadounidense como un actor central en lo que está pasando en ese país. Vamos, con eso no estoy negando otros actores locales. Bien, yo no estoy diciendo, como escucho algunos de esos, eh, algunos que hasta se llaman decoloniales de cierta izquierda, que hablan como si, o cierta izquierda posmoderna, que hablan como que uno está reducido a obviando los aspectos mesoestructurales y microestructurales, es decir, los aspectos naturales de una situación. Yo no estoy negando eso, como vamos a ver en unos minutos, pero no podemos hablar de lo nacional y lo local sin ubicarlo en el sistema macroimperialista, porque los actores imperialistas tienen mucha incidencia sobre actores locales y hay alianzas de élites locales con facciones del imperio que son constitutivas de la realidad de nuestros países. Por eso nuestros países, el término neocolonialismo, una nueva forma de colonialismo, aplica perfectamente, porque estamos formalmente, somos países que aparecemos como independientes, en realidad no lo somos. La soberanía de nuestros países está todo el tiempo violada por las intervenciones e injerencias del sistema imperialista en nuestros países y sus aliados, porque no es que operen en un vacío, es que operan con élites locales que se enchufan a ciertos intereses imperiales y ejercen una política a nivel nacional y local que no va de acuerdo a los intereses de los pueblos, sino de acuerdo de las élites nacionales e imperiales. Entonces, volviendo a Colombia. En Colombia hay dos conflictos de duración. El conflicto, vamos, un conflicto es el conflicto de la guerra, una guerra que tiene larga duración porque comienza a finales de los años 40 del pasado y es una guerra que si analizamos en términos de clase, es una guerra, vamos, de campesinos contra latifundistas. Que tiene expresiones políticas en unos momentos diferentes a otros momentos de esa guerra. O sea, en unos momentos pudo haber tenido expresiones políticas más liberales, en otras expresiones políticas más de izquierda, más radicales, pero que es una guerra de fondo que viene de larga duración de grandes terratenientes frente a campesinos. Y esa guerra, el escenario de esa guerra ha sido fundamentalmente en el campo colombiano. Claro, las víctimas de la guerra han sido no solamente poblaciones campesinas, sino también poblaciones indígenas y poblaciones afro. Es decir, hay una violencia continua y constante de despojo de las comunidades, tanto afro como pueblos originarios, como también comunidades campesinas. Y eso ha sido brutal, la violencia ha sido brutal, el desplazamiento, o sea, ya no solamente los muertos, las cantidades en Colombia son diarias, las matanzas en Colombia son diarias, los muertos en Colombia son diarios, eso no es una excepción, es una constante, que es lo que Fanon siempre nombraba la zona del no ser, la zona de los que han sido inferiorizados racialmente, que son zonas donde el sistema utiliza métodos de violencia y despojo, no como excepción, sino como una constante. Bien. Y en Colombia eso ha sido así, bueno, continuamente esta violencia y despojo de comunidades ha estado ahí como una constante desde la conquista. Bien, eso no ha parado. Que ha habido transformaciones en ese proceso de conquista a través de 500 años, obviamente lo ha habido, pero lo que estamos viendo es más continuidades que descontinuidades. Es decir, lo que hay que mirar es cómo las continuidades dentro de las descontinuidades en esa historia
no pueden ocultar las fuertes continuidades de esa historia, que es una historia de despojo, de conquista, una historia muy racista, de la cual toda la izquierda, lamentablemente cierta izquierda colombiana, ciertos intelectuales colombianos no alcanzan a nombrarlo así, sino que siguen hablando como de un conflicto, ¿no? Un conflicto y más bien reducirlo a un tema de un sistema capitalista, lo cual yo no niego, obviamente es un sistema capitalista, pero es un sistema capitalista racial, es un sistema capitalista colonial, es un sistema capitalista que está organizado desde adentro con esas lógicas civilizatorias de la modernidad occidental, que son racistas, que son genocidas, etcétera. Entonces, ese conflicto, los Estados Unidos tienen un problema. Vamos ahora a hablar del conflicto local con el conflicto internacional. Estados Unidos como imperio tiene un problema y es que es una economía de guerra. O sea, Estados Unidos, el complejo militar industrial de los Estados Unidos es uno de los bastiones del poder del imperio, o sea, es uno de los pilares del poder del imperio, junto a Wall Street, ¿no? La bolsa de valores, el capital financiero, y ambos están fusionados. No es que el Pentágono esté por aquí y por allá esté Wall Street, sino que son dos pilares que trabajan juntos y que están fusionados. Más capital financiero. La diferencia es que este capital financiero no es meramente industrial en el sentido, bueno, industrial de producción de mesas, de productos de cocina. No, no, es que es de producción de armas. Armas de destrucción masiva. Bien, armas de todo. Y el imperio, bueno, ya lo decía el general Eisenhower, fue presidente 8 de julio, el último día en la Casa Blanca, creo que de lucidez, y era el último día que le tocaba del pueblo americano y se paró ante una cámara y lo pueden ver ustedes en internet. En YouTube hay videos de eso traducidos al castellano donde ustedes pueden ver ahí claramente el general Eisenhower, el general de la Guerra Fría, presidente de Estados Unidos, militar de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los artífices del complejo militar industrial de Estados Unidos, diciendo al pueblo americano, cuidado con el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que puede destruir todo, los derechos ciudadanos, el sistema democrático. Esto, si lo dejan caminar solo, destruye todo. Vamos, el alerta al pueblo de eso. Bueno, eso que él sumo, siendo el arte, siendo la persona que como presidente institucionalizó esa relación entre el Estado americano y las empresas militares de una manera brutal. Eso, si bien existía la empresa, no tenía el antagónico que tuvo desde la durante la presidencia. Eso es, esa predicción se confirma porque lo que pasó fue que el militar de Estados Unidos ahora consume más del 50% del impuesto del Estado imperialista americano. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. O sea, que el fisco americano, más del 50% de su presupuesto al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que tiene presupuesto militar más grande del mundo, pero no solamente más grande del mundo, sino que si tú sumas la cantidad de inversión que hacen los primeros 20 estados, después de Estados Unidos, los primeros 20 estados del mundo, en inversión militar, todavía no tiene la cantidad más grande de inversión militar. O sea, si tú sumas 20 países, Rusia, Alemania, China, tú pones las grandes potencias del mundo y le sumas el presupuesto militar, todavía no alcanzan al presupuesto militar de Estados Unidos. Eso para darle una idea de cuán importante es la inversión militar del. Entonces, ¿qué pasa?
los productos militares no se pueden vender en un supermercado, ¿no? O en bodega, o en una tienda de comida, o no se pueden vender así porque son muy caros. Bien, aunque en Estados Unidos, como ustedes ya sabrán, hay tiendas militares, o sea, tiendas de armas, de armamento, donde te venden una pistola, un rifle, una ametralladora, eh, a cualquier persona. Aquí cualquier persona entra ahí y se compra el arma que quiera. Bien, y por eso hemos visto de momento en Estados Unidos a cada rato o un adulto en una escuela o en un espacio público ametrallando a todo el mundo y matando a un montón de gente. Esto pasa prácticamente en este país, porque aquí todo el mundo está armado, ¿bien? Y te venden las armas como si te estuvieran dando dulces en una tienda, ¿no? No hay restricción. Pero las grandes, las que de verdad generan ya grandes capitales como aviones militares, tanques de guerra, bombas, misiles, bueno, todo tipo de armamento, junto a todo alrededor de que tiene que ver con, por ejemplo, hasta la máquina de café que va en el avión militar, ¿no? Hasta camión que transporta las armas, hasta, no, es toda una industria que está, vamos a ponerlo así, entrelazada, que ya no es solamente el que produce las bombas, sino el que produce el camión que lleva las bombas y así por el estilo. O sea, que hay un entretejido de industrias que son altamente dependientes de ese presupuesto militar del Estado, que lo que hace el Departamento de Defensa de Estados Unidos es entonces contratar empresa privada, es decir, en su producción de armas y en su producción armamentista. Entonces, es una especie de bienestar corporativo, no pueblo, que aquí no existe sanidad pública, aquí no existe educación en el sentido de un presupuesto de un ministerio de educación nacional que distribuye equitativamente los recursos de educación a través de todas las escuelas en el territorio, sino aquí no existe eso, aquí no existe tampoco vivienda pública. Aquí todo lo que aquí existe, aquí eso ha desaparecido lo poquito que existió y lo que existe es un departamento de defensa que le llaman corporate welfare, un estado de bienestar corporativo, que lo que hace es transferir riqueza no a los pobres, sino transferir riqueza a los ricos de la industria armamentista. Bueno, dicho esto, ¿qué pasa? Hay una serie de conflictos en el mundo, o sea, esta industria y por supuesto el Estado que está entrelazado con esa industria, necesita de guerras. Y si no hay guerras, se las inventan. Porque tienen que, para poder seguir produciendo, tienen que vaciar los almacenes. Es decir, los almacenes de bombas, los almacenes de tanques, tienen que, para que el Estado continúe dándole para seguir produciendo más bombas, ¿no? Y más armamento. Para eso necesitan guerra y si no existe, pues hay que inventársela. Bien. Y entonces, por eso vemos que Estados Unidos ha estado en guerra o sea, continuamente. O sea, Estados Unidos no puede dejar de estar en guerra. ¿Por qué? Porque necesita de la guerra. Fíjense, la última es la de Afganistán, que la guerra no ha terminado. Es una de las más largas en la historia de Estados Unidos, porque lleva ya 20 años de guerra y no acaba. Y claro, este interés de esta fracción del imperialismo americano, que es la industria militar, el complejo militar industrial, no le interesa si va a ganar o perder la guerra. Ese no es el tema. Ellos saben que en Afganistán tienen la guerra perdida como la tuvieron en Vietnam. Ellos saben desde el principio que eso no va a ganar la guerra. Pero necesita la guerra, aunque la vayan a perder en el largo plazo para hoy hacer ganancias. Para hacer ganancias esta noche. O sea, la lógica de estas industrias, incluso
entra en contradicción hasta con los intereses imperiales, porque lanzan guerras absurdas sabiendo que en el largo plazo va a afectar los propios intereses imperiales, porque no la van a ganar, la van a perder. Y esto lo hemos visto ya en el Medio Oriente. Han perdido todas las guerras del Medio Oriente. Todas las guerras en el Medio Oriente, en Irak, lo de Siria, en, en diferentes lugares donde han armado, en Libia, donde quiera que se meten, arman unas guerras ahí que duran años, duran muchos años, pero saben que en perdida y lo que hacen es destruir países, destruyen los países y claro, a ellos no les interesa el bienestar de los países. Vienen a no humanitarias que vienen supuestamente a salvar los pueblos de no sé qué cosa, siempre se inventan, o es un, esto es una dictadura, esto es un estado autoritario, esto es el narcotráfico, esto es los yihadistas islámicos, esto es siempre las excusas, o estos son los comunistas, o sea, siempre buscan una retórica con la cual venderle al pueblo americano la idea de que hay que irse una guerra en tal país o cual país, y siempre se inventan un cuento, ¿no? El cuento que sea, en un momento el comunismo, en otro momento el yihadismo islámico, en otro momento, pero eso es todo fabricaciones de la CIA para vendernos una imagen de que aquí lo que ocurre es tal o cual cosa. Bueno, y justificar entonces meterse allí para que el complejo militar industrial tenga presupuesto para eso. Hay un libro que yo les recomiendo de un pensador caribeño que escribió este libro en 1964, un libro visionario, que se titula El Pentagonismo. Y es algo así como fase última del imperialismo, una cosa así. Juan Bosch, un pensador antiimperialista de la República Dominicana, que fue presidente de la República Dominicana y que le dieron un golpe de Estado a los gringos y bueno, destruyeron esos 8 meses de democracia dominicana en ese momento. Y luego vino con una invasión militar, Estados Unidos en el año 65, la República Dominicana, los que intentaron reconstruir, volver al constitucionalismo democrático y traer otra vez al presidente Juan Bosch. Pero Juan Bosch escribió este libro como en el 64, después del golpe, que se llama El Pentagonismo. Pentagonismo, eso hay que leerlo porque él explica ahí este giro del imperialismo hacia cómo el complejo militar industrial financiero de los Estados Unidos adquiere la hegemonía, el dominio sobre los intereses imperialistas. Y cómo hemos pasado a otra etapa donde, donde el tema de la guerra de conquista se convierte en una cosa, vamos, instrumental a los intereses pentagonistas del Pentágono. En otras palabras, a ellos no les interesa, antes les interesaba la conquista de territorio para quedarse allí, para tratarle. No, ahora, si se quedan o no, si ganan o pierden, se convierte en algo sumamente, mucho más cínico, porque ahora es vender armas. Entonces, volviendo a Colombia, Colombia, así como Israel y otros países del mundo, son lugares de lavado de dinero de el complejo militar industrial americano. Me explico. El fisco americano, es decir, la gente que paga impuestos en Estados Unidos, que la inmensa mayoría son trabajadores estadounidenses, con ese dinero es que entonces se lo pasan al Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa se lo pasa a las industrias militares. Entonces, ¿qué significa el Plan Colombia? Que se lo inventan en los años 90. ¿Qué significa un país como Israel? Son lugares de lavado de dinero del fisco americano, porque lo que hacen ahí es lo siguiente: con la excusa de que están subsidiando militarmente un país, en este caso Colombia o Israel, pues le pasan billones de dólares con la letra B, ¿bien? Cientos de miles de dólares, o sea, se lo pasan a nombre del Plan Colombia, a Colombia o a Israel y condicionan tanto a Israel como a Colombia
la compra de armas a la industria militar americana. En otras palabras, Estados Unidos, a nombre de ayuda militar, pasa dinero a Colombia que Colombia nunca ve, bien, porque ese dinero vía Colombia en realidad pasa directamente a las empresas militares americanas que son subsidiadas con esta especie de chantaje. Yo te doy ayuda militar, pero me tienes que comprar las armas que vas a comprar, tienen que ser en mis industrias, en las que yo te digo, bien. Entonces, esas industrias militares reciben indirectamente entonces el dinero de Plan Colombia, que luego mandan las armas. Lo que ven los colombianos son las armas, bien. Las armas pasan a Colombia y el dinero y las ganancias de todo eso termina en Wall Street, en las cuentas de la bolsa de valores de las grandes industrias militares americanas, que son las que se benefician de esa jugada. Entonces, vía Plan Colombia, ellos transfieren miles de millones. Vía Israel es lo mismo. Israel es otro lugar donde también hacen lo mismo y Israel está obligado a comprarle a la industria americana todo el dinero que reciben en supuesta ayuda militar. Y claro, arman hasta los dientes a Israel, arman hasta los dientes a Colombia, pero es toda una jugada económico-comercial del pentagonismo, como decía Juan Bosch. Entonces, ese conflicto lo que hacen es usar una guerra que ya existía, un conflicto de guerra desde los años 40, 50 del siglo pasado en Colombia, lo intensifican con la idea de tener allí la excusa, ¿no?, del Plan Colombia. Y se inventan el Plan Colombia para ayudar a Colombia supuestamente contra esta guerrilla, Entonces, tienen una cantidad de ganancias en armas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un conflicto, ¿no? Hay otro conflicto en Colombia que también viene de larga duración y que coexiste con este conflicto de latifundistas y campesinos. Y el conflicto que yo le llamo el conflicto minero financiero, el complejo financiero extractivista del imperialismo, que es que Colombia es un país muy rico en recursos mineros, con una diversidad de recursos mineros, y entonces tienes industria extractivista americana, canadiense, sobre todo americana y canadiense, pero también de otros países, explotando extractivistamente el territorio. Entonces, esta industria opera, ya les expliqué cómo opera Plan Colombia. Es el ejército colombiano recibe todas estas armas, ¿no?, a cambio de una supuesta ayuda militar del Estado americano que va a parar a las arcas de las empresas militares americanas. Y con esas armas supuestamente llevan la guerra del Plan Colombia. Para los terratenientes que participan del Plan Colombia y que lo apoyan, como por ejemplo Uribe, a través de esa guerra han logrado incrementar su acceso a tierra, es decir, han multiplicado las hectáreas de tierra que tenían a través del despojo de esa guerra sobre los pueblos originarios, afro y campesinos. Es decir, que hay un interés de una burguesía terrateniente nacional que, enchufada en esa guerra, se beneficia de, primero, de la protección frente a los actores armados en las zonas rurales, pero también porque despojan a través de esa guerra más campesinos, más pueblos originarios. Tenemos desplazamiento de millones de poblaciones, ya no solamente muertos, sino desplazamiento de pueblos originarios, de pueblos afro, de campesinos que están asentados en las ciudades de Colombia, huyendo de las matanzas en los territorios. Entonces, tenemos el complejo minero industrial que opera de la siguiente manera.
Complejo minero, industrial, extractivista, financiero, va a los territorios y en Colombia hay una ley muy cínica que se llama Ley de Consulta Previa. Supuestamente en la ley, para cuando se va a explotar de manera, o sea, la minería de un territorio, si hay poblaciones de seres humanos habitando el territorio, la ley obliga a hacer una consulta con la comunidad para ver si la población acepta o no la explotación minera del territorio. Y eso se llama ley de consulta previa. Es una cosa muy cínica, como les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? La ley de consulta previa obliga a hacer este mecanismo. ¿Cómo opera eso en Colombia? De la siguiente manera. Representantes o testaferros de las industrias mineras van a los territorios y le ofrecen una millonada a la comunidad a cambio de que digan sí en la consulta previa. Si la comunidad acepta el pacto con el diablo y a cambio de dinero, entonces se hace la consulta previa. Bien. Y la comunidad, esperando que la comunidad diga que sí, ¿no? Que es el acuerdo que se hace previamente a la consulta previa. Si la comunidad resiste y dice no aceptamos esto ni por un céntimo, no vamos a vender nuestro territorio por dinero, entonces aparecen los actores armados como el paramilitarismo a limpiar el territorio. Es decir, a limpiar el territorio de seres humanos. Por eso es que en Colombia hay un genocidio. Hay limpieza étnica de territorios, donde van y poblaciones indígenas, afro, van y los sacan del territorio. Porque, ¿qué pasa? Bajo la ley de consulta previa, si no hay gente viviendo en el territorio, no hay que consultarle a nadie. Por eso digo, esto es la cosa más cínica que te puedas imaginar. Porque van y arrasan con la gente, los asesinan, los masacran, los que sobreviven salen huyendo a las ciudades y el territorio queda despoblado. Entonces ya no hay consulta previa. Y ahí vienen, esos son los actores, ¿verdad? El paramilitarismo, que opera junto con el ejército. El paramilitarismo no es un actor totalmente independiente del Estado colombiano, es un actor que va junto al Estado y junto al ejército y que hace el trabajo sucio, cierta parte del trabajo sucio, al servicio de las grandes corporaciones y de los grandes terratenientes. Entonces, tenemos estos dos conflictos. Estos dos conflictos a su vez están atravesados por otro problema que hace que estos dos conflictos se agraven y es el narcotráfico. Como ustedes saben, Colombia es el exportador, bueno, de droga más grande del mundo y la propia DEA de los Estados Unidos, la agencia de drogas de Estados Unidos que persigue las drogas y este tipo de cosas, ellos mismos reconocen en sus informes anuales de dónde viene la mayor parte de la droga que entra a Estados Unidos, tanto por la vía de cocaína como la vía de marihuana, como la vía, bueno, pero sobre todo cocaína, que viene vía, sobre todo vía el Pacífico, por la costa colombiana pasa a México y de México lo cruzan por la frontera. Entonces ahí está la alianza de los carteles mexicanos con los carteles colombianos. Y entonces los actores, parte de lo que pasa en Colombia es que el narcotráfico también ha colonizado el Estado, ha colonizado la producción rural, porque bueno, en muchos lugares se ha pasado de producir café a producir coca. Colombia era un gran exportador de café. Bueno, ahora es el gran exportador de cocaína. Entonces tiene los carteles que a su vez son actores que han colonizado los propios actores de la guerra del Plan Colombia
y que han colonizado a su vez los propios paramilitares. Bien, entonces el paramilitarismo opera tanto en la guerra, en el conflicto minero, ¿no? Del complejo financiero extractivista imperialista, como también en el Plan Colombia. Los paramilitares van y entran en los dos territorios, en los dos conflictos, como unos actores fundamentales para ambos conflictos, ¿no? Y hacen ese trabajo sucio. Por ejemplo, en plan Colombia son los actores que también van expulsando comunidades de territorio para que los grandes terratenientes adquieran más tierra. Y aquí hay un personaje como Álvaro Uribe, que es un tipo que está en la lista de narcotraficantes más importantes en las listas de Estados Unidos. O sea, esto lo ha publicado Estados Unidos, lo ha hecho público. O sea, el nombre de Álvaro Uribe aparece como uno de los grandes narcotraficantes ya desde los años 80 del siglo pasado. Era es un terrateniente y forma parte de ese proceso de fusión entre terratenientes, narcotráfico y Plan Colombia, ¿sabes? Donde eso ya separar una cosa de la otra es difícil, porque estamos hablando de los mismos actores. Los mismos terratenientes son los mismos que producen coca, son los mismos que están apoyando Plan Colombia y son los mismos que están desplazando campesinos y pueblos originarios de territorio para ellos adquirir más tierra. Bien. Y en el caso del conflicto minero financiero industrial, pues hay sectores de la burguesía colombiana atados a eso también, como por ejemplo el señor Santos. El señor Santos es un capitalismo industrial que también están enchufados por la vía financiera a los proyectos mineros de Colombia. Entonces el conflicto Uribe-Santos, para aquellos que conocen un poco de Colombia, es un conflicto que viene de aquí, ¿no? De estos dos intereses encontrados que coexistían y convivían, Ollantay, durante muchos años, porque más bien como que el paramilitarismo estaba allí para apoyarlos a los dos, los militares estaban allí para apoyarlos a los dos, el Plan Colombia era una parte que generaba mucha plata para, como dije, la industria militar americana y en la minería para la industria transnacionales extractivistas. Bien, y entonces habían sus clases nacionales aliadas, en el Plan Colombia los terratenientes que se beneficiaban de Plan Colombia y en el complejo minero industrial, gente como Santos y otros que se beneficiaban por la vía de capital financiero, por la vía de tener asociación a estas empresas y ser como los representantes de estas empresas en el país, etc. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos dos facciones entran en conflicto? En el 2008, la crisis del 2008 hizo que estas dos facciones entraran en conflicto. Ahí es donde estalla el conflicto Uribe-Santos. Unos años después de la crisis del 2008. Y lo que ocurre es lo siguiente. Los precios de los metales, oro, por ejemplo, el oro, y otros metales que se producen, que Colombia es muy rico, ¿no? En metales y en minería de metales. Esos precios en la crisis del 2008, los precios de los metales se disparan. Es decir, se elevan a unos niveles estratosféricos en las bolsas de valores del capital financiero en Londres, en Nueva York y en otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Para el complejo militar, para el complejo minero extractivista financiero, la guerra y Plan Colombia se le convierte ese conflicto en un problema y se le queda pequeño, porque ya ellos ven que pueden hacer más dinero que nunca con el tema de la minería. Bien, más dinero que nunca.
La manera como opera esto en la minería es que se certifica que hay yacimiento, por ejemplo, de oro en un territorio, y entonces el Estado colombiano te da un documento que certifica que hay tantas toneladas de oro en ese lugar. Con ese documento se van a Wall Street o a las bolsas de Londres, sacan una millonada de inversionistas que invierten porque ahí hay tanto de oro, y luego 3 o 4 años después van y explotan el territorio, pero ya han hecho una millonada nada más que especulando en los mercados de valores. Entonces, como se disparan los precios después de la crisis del 2008, esos actores económicos y políticos asociados al complejo extractivista financiero deciden que el Plan Colombia se nos ha quedado pequeño y que la mayor parte de la riqueza minera de Colombia está en los territorios que controla la FARC. Entonces hay que ir tras esas tierras, y para eso hay que hacer un proceso de negociación de paz con la FARC que nos permita entrar a esos territorios. Eso se discutía abiertamente en el Congreso americano. Abiertamente. Entonces yo no entendía cómo era que yo llegaba a Colombia y la gente tuviera tanta ingenuidad, quizás por ese deseo de paz, ¿no?, que existe profundamente en el pueblo colombiano. Después de tanta guerra y tantas matanzas, hay un deseo de paz profundo en el pueblo colombiano. Y claro, le han hecho este cuento de la Mesa de La Habana, que en realidad yo decía en ese momento, señores, cuidado, que aquí vamos, aquí van a cerrar un conflicto para intensificar el otro. Eso es lo que se está jugando aquí. Y por eso Uribe se opuso tanto a la Mesa de La Habana, porque era cerrarle el kiosco del Plan Colombia y cerrarle ese conflicto. Entonces, del cual él vivía, y toda la clase terrateniente que él representa vivía de eso. Y entonces, ¿qué pasaba? Muchas de las tierras en territorio de la FARC, ya las grandes familias colombianas, hasta el mismo Uribe, que era del otro bando, del bando terrateniente y no tanto del financiero extractivista, hasta la misma familia Uribe, compraron las tierras en territorios de la FARC. Ya tenían los documentos de comprar todas esas tierras, esperando que en el momento en que haya una negociación de paz, poder entrar a esos territorios y hiperexplotar de manera extractivista los territorios, pero para eso recordemos cómo opera eso. Eso opera a través de limpieza étnica de los territorios, que eso es genocidio en la ley internacional. Es decir, van y limpian el territorio para que no haya consulta previa, sobre todo en los lugares donde la comunidad no se vende. Donde la gente se vende, pues hacen la consulta previa. Y 2 años después están toda esa gente yéndose del lugar porque la contaminación es tan brutal de las aguas y del territorio que nadie puede seguir viviendo ahí. Y sobre todo cuando se trata de explotación de oro o de cosas por el estilo que genera una contaminación tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se estaba negociando en La Habana era, ya Plan Colombia se nos hizo chiquito, pequeño, ya la ganancia que se hace ahí al lado de la que podemos hacer tomando esos territorios ricos en minería, especulando en las bolsas de valores con la riqueza de esos territorios que hoy controla la FARC, pues la cantidad es de miles y miles y miles de millones de dólares. Que ya Plan Colombia, bueno, pues hay que cerrar ese capítulo para intensificar este otro. Entonces, por eso era que Uribe puso el grito en el cielo contra la mesa de La Habana, porque desde el punto de vista de sus intereses como terrateniente asociado al Plan Colombia, pues él veía ahí que él tenía mucho más que perder. Y, ¿Y qué pasa? Ya desde esa época yo llamaba la atención de que aquí va a venir una gran matanza
Y lamentablemente, y lo digo lamentablemente, pues mira, la historia me dio la razón, porque lamentablemente, porque lo estamos viendo, la matanza, ya desde las negociaciones de paz han matado líderes sociales, bueno, continuamente, casi diariamente, y están matando gente en las comunidades como, o sea, como nunca antes, o sea, están arrasando en los territorios que antes pertenecían, estaban bajo control de la FARC, ahora están entrando a esos territorios y arrasando con las comunidades a través de los métodos que usa ese sector eh, financiero extractivista, que es el tema este que les expliqué de la consulta previa, y el que diga que no, pues limpiamos el territorio de seres humanos para que entonces no aplique la ley de consulta previa, porque ahí no vive nadie, ahí no vive nadie, ahí no hay que consultarle a nadie, ¿no? Y así es como opera eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Esto se ha intensificado y claro, eh, la colonización, la corrupción, o sea, ya de la colonización de estas élites enchufadas con el imperio, pero además narcotraficantes, ¿no? Porque todas esas élites tienen de alguna manera un pie dentro de eh, la producción minera o otros dentro de la producción eh, de productos agrícolas y otro pie en la producción de la cocaína y en el tráfico de drogas. Entonces, esa élite ya la diferenciación entre élites narcotraficantes y élites de otro tipo se hace muy borrosa, porque de alguna manera tanto los militares colombianos como los paramilitares, como las élites del complejo financiero minero, las élites del complejo de industrial americano, los terratenientes, están todos de alguna manera eh, eh, imbricados también con la industria de exportación de drogas. Y es parte con lo cual el imperio también mantiene un control sobre esas élites, porque el imperio los estimula. Ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran mientras hagan mi política en la región. O sea, ahí entra el imperio a la agresión a los países vecinos, sobre todo hoy a Venezuela. Pero recordemos que hace unos años atrás, cuando estaba Correa en Ecuador, hicieron incursiones en territorio ecuatoriano también. Entonces, se convierten en una especie de Israel en América Latina, un país agresor de pueblos vecinos y un país genocida contra los pueblos originarios, ¿bien? Y los pueblos afros del territorio. Entonces, es como un Israel y recibe todo el apoyo del imperio, o sea, a cambio de que ellos hagan la política que el imperio pide. Entonces, es una élite que está maniatada porque ellos dependen de la exportación, o sea, dependen del imperio en la exportación de drogas, ¿no? Y ahora más que nunca, Uribe y terratenientes, ahora que no está el Plan Colombia eh, de la manera como existía antes, con las negociaciones de paz de La Habana, la entrega de los territorios de la FARC eh, y el complejo minero financiero, eh, pues ahora esas élites terratenientes dependen mucho más que nunca de la exportación de droga ¿a dónde? Al mercado americano. Entonces, viven con una impunidad impresionante, claro, a cambio de hacer las políticas, de ser los perros guardianes del imperio en la región. Entonces, eh, de manera que eh, más recientemente tenemos un desgaste del uribismo que entre cierta población colombiana, digo cierta población porque en Colombia hay son como zonas territoriales donde si tú te vas hay ciertas zonas de Bogotá o de las grandes ciudades donde, vamos, tú no sientes que hubiera una guerra en ese país, porque viven clases medias
blancas criollas o clases altas criollas, de blancos criollos, ¿no? Que viven con todos los lujos que pudiera tener clases medias y clases altas del primer mundo. Es como si en Colombia hay zonas donde la gente vive como en otro planeta, ¿no? Eh, y luego están las zonas de la zona del no ser, ¿no? Esas zonas que Fanon nombraba las zonas del no ser, las zonas del despojo y la violencia, y que han estado ahí toda la vida. No es una cosa que aparece ahora en los conflictos. Eso ha estado ahí, como expliqué ya, desde la conquista. Y no ha parado. La guerra y el despojo no ha parado. Ha seguido ahí, con diferentes momentos, diferentes intensidades, diferentes justificaciones o diferentes contextos, pero ha seguido ahí. Y, y mientras tanto, tienes otra parte de Colombia. Hay una Colombia que vive zona del ser, que vive bajo formas de discurso emancipatorio, de forma con leyes, ¿no? Ciertas leyes que a ciertos sectores de la población las leyes los protegen, ¿no? Porque son los hiperhumanizados, los considerados superiores sobre la línea del humano, donde mientras tú te alineas y de alguna manera eh, te, te subordinas al estatus coexistente, pues a ti se te reconoce tus derechos, etcétera. Entonces hay una especie de esquizofrenia que lo vemos en todos los países, ¿no? Pero en Colombia es dramático simplemente porque, bueno, hay una guerra, es como un lugar donde se vive paz perpetua y otro lugar donde se vive la guerra perpetua y coexistiendo así uno al lado del otro. Y tú puedes ir a una ciudad como Bogotá y tú no sientes, no lo sientes, no sientes que hay una guerra en ese país. Y no sientes, ¿entiendes? Te va a la parte norte de Bogotá, por ejemplo, e incluso te sientes como si estuvieras en algún lugar del primer mundo. Hay zonas de la parte norte de Bogotá que tú dirías, bueno, esto, si no sé que estoy en Bogotá, puedo pensar que estoy, no sé, en la Florida o en un centro comercial en París o no sé dónde, ¿entiendes? Entonces, eh, zona de ser, zona de ser, estos son categorías que vienen de los filósofos fanonianos que me parecen muy útiles para entender cómo el imperialismo, el sistema imperialista, utiliza métodos de dominación diferenciados frente a diferentes poblaciones. En el caso de la zona del ser, el concepto de hegemonía de Gramsci aplica perfectamente, porque se utiliza fundamentalmente el consentimiento de las poblaciones, ¿no? Métodos ideológicos, etcétera, como manera de gestionar la dominación de estas élites sobre las poblaciones. Pero en el resto del país, en zonas del no ser, es la violencia y el despojo, no como excepción, como forma constante. Entonces yo escucho intelectuales colombianos de izquierda, radicales y algunos hasta de coloniales, que hablan de Colombia usando los conceptos de Gramsci, pero perdóname, ¿desde qué zona tú estás pensando? Si tú estás pensando en la zona del ser, pues muy bien, los conceptos de Gramsci aplican. Pero si tú estás pensando desde la zona del no ser, donde vive la mayoría de las poblaciones colombianas, los conceptos de Gramsci no aplican porque allí no hay pretensión de hegemonía. Ahí no hay pretensión de consentimiento de los dominados sobre la explotación, sino ahí van a sangre y fuego. O sea, ahí van con balas, ahí no van ¿cómo te digo?, a hacer proselitismo ideológico, sino que ahí van a fuerza de balas y violencia despojar las poblaciones de sus territorios, o sea, descaradamente. Entonces yo digo esto porque se nos escapa, creo yo, en el entendimiento de la situación colombiana, esta realidad de zona de ser y no ser de la cual habla Fanon. Y cómo
cómo se articula la zona de ser, las élites, ¿no? Nacionales colombianas en estas dos configuraciones, zona de ser y no ser en el territorio colombiano, enchufado a fracciones del imperialismo diferenciadas. Bien, entonces ese análisis así de hay que tenerlo claro para poder entender qué pasó, ¿no? Entonces, recientemente, obviamente, la ley esta de tributaria, ¿no? Que intenta hacer Duque, que después de robarse, decimos en Puerto Rico, se roban hasta los clavos de la cruz. Las élites colombianas, después de robarse hasta los clavos de la cruz, o sea, se roban lo que sea, las élites políticas, pues ahora intentan decir que hay un déficit y que ese déficit hay que pagarlo. Entonces, ¿a dónde van a cobrarle el déficit? No van a las compañías multinacionales, no van a las élites terratenientes colombianas, no van a las élites financieras industriales aliadas al complejo minero financiero del imperio allí. No van donde esas élites colombianas terratenientes, no, van al pueblo ahora a cobrarle todo lo que se han robado. Entonces, el despojo es tan grande que, bueno, y además la violencia es tan brutal. Por eso, este movimiento, no perdamos de vista, nace de los pueblos originarios. Son los pueblos originarios los que comenzaron este proceso de paro nacional. No olvidemos eso. El corazón del movimiento viene de ahí. Y digo eso, luego se une un montón de poblaciones despojadas de todo Colombia, campesinos, obreros, etcétera, trabajadores, que claro, se une todo un montón de gente de la población, inclusive incluyendo clases medias desposeídas, clases medias que también han entrado en decadencia frente a estas élites que son aves de rapiña que acaban con todo. Entonces, y tenemos ahora un movimiento popular que constituye el paro nacional, cuyo corazón son esas poblaciones de la zona del no ser, que luego hay sectores despojados, desposeídos también en la zona del ser, que pasan a la zona del no ser y empiezan también a participar de estos movimientos. Claro, eso está muy claro, por eso el movimiento tan masivo, es un movimiento masivo, porque esta ley tributaria que han pasado o que intentan pasar, porque es una ley que supuestamente Duque, ante las movilizaciones populares, ha intentado frenarla. O sea, vamos, dice que la ha frenado retóricamente, pero que sabemos que la va a pasar. Esa ley la van a pasar. Entonces, por eso el movimiento popular no ha parado, ha seguido, porque sabe que esta gente opera con muchas artimañas y mucho engaño. Entonces te promete, no, ahora vamos a eliminar la ley. No, no la han eliminado, la ley está allí y a la primera que te descuide te la pasan. Entonces lo que están buscando ahora es desmovilizar a la gente. Y como no han podido a través de anunciar que paran la ley tributaria, pues han intensificado la violencia brutal que hemos visto en las calles de Colombia, matando con masacres, matando a la gente, dejándolos ciegos, sin ojos, avapuleando a la gente en la calle a palo limpio. O sea, y tenemos incluso evidencia de que gran parte de los actos violentos que salen de las marchas son agentes infiltrados del propio Estado, provocadores que los ponen allí para luego el Estado poder justificar la represión. Y hemos visto las matanzas en grandes ciudades. Ya no es solamente, o sea, el conflicto que antes estaba contenido en las zonas del no ser de la ruralía colombiana, ahora ha pasado a las zonas urbanas también. O sea, en las zonas urbanas siempre hubo zonas del no ser, pero estaba contenida en los barrios marginales, donde siempre fue a sangre y fuego que manejaban los conflictos. Pero ahora se ha generalizado por todos lados, porque ahora hay una movilización popular que incluye la mayoría de la población colombiana. Entonces, la gente está harta de tanto
tanta corrupción, tanto robo, tanto expolio, tanto saqueo, tantas matanzas, tanta, tantos crímenes, tanta corrupción. O sea, la gente se hartó. Y ya no es solamente la gente del no ser, sino incluso sectores oprimidos en la zona del ser, que también se han unido a esto. Y entonces ahí es donde hay un quiebre ya dentro del uribismo, porque el uribismo operaba con el consentimiento de oprimidos en la zona del ser, pero eso se quebró. Entonces hay una crisis hegemónica del uribismo en la zona del ser. En la zona del no ser, el uribismo nunca tuvo hegemonía. Bien, ahí nunca operó con hegemonía el uribismo. Y por tanto, no podemos decir que hay una crisis hegemónica en esa zona de donde viene la mayoría de los colombianos. Pero hay zona de no ser que ahora sí entra en una crisis de hegemonía del uribismo y hay un momento ahora de oportunidad de transformación social que si no es cooptada por nuevas élites del Estado colombiano, hay un buen potencial en este momento histórico para que en Colombia haya una transformación importante, radical de ese país. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Estamos hablando con Ramón Grossfogel sobre Estado de Colombia, un Estado modelo para Aviala, para América Latina. Ese es el tema que nos reúne. Y pedimos también disculpas a nuestra audiencia porque los hemos acostumbrado en este año, año y medio prácticamente de trabajo en este canal, el método, la metodología del conversatorio. Bueno, esta vez hemos dejado que Ramón desarrolle su sapiencia, que por cierto hay muchos comentarios en la red que vamos a leer ahora, agradeciendo de gratitud, etcétera, por los aportes. Y son las 17 de la mañana aquí en Centroamérica, en el sur están más avanzados. Vamos a leer algunos mensajes antes de dar algunos aportes y intentar redondear, recuperar algunas ideas centrales que Ramón nos lanza para pasar a la segunda parte y finalmente a la última, tercera parte de este conversatorio. Dice Alcira Valle desde Colombia, buenos días, felicidades por sus argumentos. Es importante conocer la problemática de América Latina, dice, miramos abuso de nuestros gobernantes, dice. Buitrago Flores dice, acá en Colombia no se respetan los derechos de nadie, ni del pueblo, ni de los seres vivos, ni mucho menos se respeta el medio ambiente. Brenda Muñoz le responde, es la modalidad. Sí, sí, es importante utilizar esta ventana para comenzar, para hacer conecte entre ustedes, porque lamentablemente nos han acostumbrado a este cerco del método, del nacionalismo metodológico. Tú eres colombiano, tú eres guatemalteco, tú eres chileno y nada, no nos integramos. Pero esta ventana tiene que servir también para eso, para romper ese cerco colonial de las fronteras nacionales. Víctor Lobos, Jutiapa, siempre Jutiapa nos sigue. Buenos días, compañeros. Les saludo de la parte la parte alta de la montaña. Bendiciones para todos ustedes. Justamente a Ramón le decía, agradecía a Ramón a nombre de estos compañeros que están en las montañas, ¿sí? Ramón, se conectan gente para escucharte y escucharnos en las montañas más altas, en este caso de Guatemala, que están en resistencia, pero utilizan este espacio como feo suena el término, pero como un centro, como una escuela, iba a decir, pero como un lugar de aprendizaje. Y muchas gracias siempre por acompañarnos, Ramón. Y a nombre de estos compañeros de los Codacas en Resistencia en diferentes territorios de Guatemala. Dice Víctor Díaz Urjola, saludos desde el sur del departamento de Guatemala. Adelante, pueblos, todos acá con Codeca, dice. Karina Pu, desde Quiché, dice, excelente conversatorio, saludos. Qué bueno que toquen estos temas, nos ayudan en nuestro movimiento, indica Edgar Hernández, distribuidor de contenidos. Antonio Monzón de la frontera con México dice saludos de la parte de Manolo. Ah, Manolo, saludos, sí, sí, nos conocemos con Manolo, claro que sí. Y hay que seguir difundiendo este contenido. Estimado seguidor, ¿sí? Su compromiso es conmover este contenido con gratitud, ¿no? Vemos que a veces terminamos el conversatorio y tenemos más de 1000 movidos, digamos, contenidos y obviamente varios miles de vistas, ¿no? Y eso es importante, ir rompiendo el cerco. Dice un abrazo desde El Salvador, mucha fuerza para todo el pueblo de Colombia, ánimo pueblos, dice Pirata del Pacífico Gaisca, ¿no? Es un compañero que anda desde Euskal Herria en Centroamérica trabajando. Alberto Quej igual nos manda muchos saludos desde Alta Verapaz, buen conversatorio, dice.
Y así hay bastantes comentarios todavía, no vamos a terminar de leer por completo. Dice Brenda Muñoz de Reyes, que brillante, y claro, tiene Juan Ramón de Grafogel tiene bastantes fans, ¿no? Prácticamente se ha convertido en un influencer, digamos, con un modelo de transmisión diferente a los youtubers clásicos. Edwin Sánchez dice, saludos desde la costa sur de Guatemala, gracias Ramón por compartir tus ideas, muy bien explicado, dice, qué nivel de conversatorio. Muy bien, Valdizán, muchas gracias por seguirnos. Mueve la información. Dice, hoy también ya saben imprimir dinero, dice Valdizán. Siempre sarcástico. Muchas gracias por vuestros comentarios. Usted, seguidor, siga comentando y siga difundiendo esta información. Vamos a pasar entonces a lo que les decía. Ramón nos plantea varias ideas en esta hora de conversatorio, de conversar con usted directamente. Uno, que hay una fractura, según su análisis, en la oligarquía de Colombia, ¿sí? Eso explicó muy bien. Dos, que nunca hubo acuerdos de paz, ¿sí? O sea, no hubo esa ilusión, ¿no? En el que en Guatemala, por ejemplo, vivimos, ¿no? En la etapa, digamos, acuerdos postguerra, no hubo postguerra en Colombia, ¿sí? Ideas fundamentales que nos ha planteado y obviamente nos ha dicho que todo esta, digamos, conflictividad, digamos así, disputa interna que está existiendo en Colombia, ¿no? De la oligarquía está generando, digamos, grandes desastres para la población de manera mucho más ampliada que incluso durante la guerra interna. Es importante indicar, estimado seguidor, que Colombia, como le decía al principio, no solo está, digamos, sobre un territorio, ¿no?, vasto de la Amazonía, ¿no? De los 6 países que tienen acceso a la Amazonía, Colombia es uno de los que tiene la mayor cantidad de Amazonía en su territorio, sino también Colombia, una vez que firman acuerdos de paz, inmediatamente, ¿sí?, es aceptado como socio global de la OTAN, ¿sí? Es importantísimo ese dato, ¿no? Entonces ahora la OTAN, ¿sí?, ese grupo guerrerista, guerrillero, subversivo, digamos así, del orden mundial que ataca a los diferentes países que no están, digamos, bajo los intereses de los Estados Unidos, puede también atacar a cualquier parte de América Latina asentándose en territorio colombiano. Ojo con eso. Dos, Colombia también, para ser proyectado como un modelo de país, digamos, desarrollado, ¿sí?, que avanza con la democracia liberal, etcétera, ha sido aceptado por la OCDE, ¿sí? Ese OCDE, ¿sí?, ese espacio donde están supuestamente los países con economía, digamos, cualificados, ¿sí?, aceptados como desarrollados a nivel mundial. Con esos dos, digamos, y obviamente otros elementos, pero con esos dos elementos, Colombia ha intentado, ya sea por, digamos, la intimidación vía OTAN o ya sea por el argumento de la convencer, digamos así, ¿no? Ilusionar a la región, ha intentado constituirse, ¿no?, impulsado por los agentes del imperialismo, como un modelo, como un estado modelo en América Latina, ¿sí? En Abya. Yo estoy en Centroamérica más o menos como unos 10 años, ¿sí? ¿Saben qué? Las oligarquías, las élites, los tanques de pensamiento, digamos, de lo que se llama, entre comillas, la derecha, y Ramón fue bastante puntual allí, también de los tanques de pensamiento de la izquierda bien portada, ¿sí?, han tenido como su principal expositor, como su principal asesor intelectual a Uribe, ¿sí? Es decir, los agentes de los gobiernos de Colombia, luego que se implementó Plan Colombia del año 2000 a 2015, en ese periodo han frecuentado, pero muy bien pagados, tanto por los gobiernos de Honduras como por los gobiernos de Guatemala, para enseñar, ¿sí?, a cómo se tiene que gestar, ¿sí?, un país democrático, un país pujante, un país estable, ¿sí? Yo lo he escuchado a Uribe, ¿no?, en eventos gigantes, ¿sí?, con tanques de pensamiento, dirigiendo cómo es que se tiene que construir la seguridad, el Estado de Derecho en Colombia, ¿sí? Pero ahora que todo eso se cae, ¿sí?, Colombia implosiona desde adentro. ¿Cuál es el camino a seguir entonces? Esa es la cuestión, ¿sí? Y entonces, muy bien lo que decía también Ramón Grosfoguel, ¿no? Esto de ya, al igual que en Colombia, Ramón, posacuerdos de paz, aquí también en estos tiempos posacuerdos de paz, este, se habla bastante en la intelectualidad de izquierda, sobre todo, no se habla de Fano, ¿sí? ¿Sí? No se habla de Fano, ¿sí? Eh,
se habla de cualquier otro pensador, ¿no? Refiriendo como el autor de la hegemonía, etcétera, ¿no? Pero siempre hemos intentado, ¿no? Replicar lo que en Colombia, como un referente, digamos, teoría de construcción de pensamiento, etcétera, se estaba haciéndose, ¿no? Y Colombia ha entrado después de 2015, 2016 a la etapa de Paz Colombia, así se llama el programa, ¿no? En Plan Colombia, 2015, 2000 a 2015, Estados Unidos dicen que puso alrededor de 10.000 millones de dólares en ayuda, lo que decía Ramón, y ahora en esta etapa de Paz Colombia, a través de la cooperación, van a hacer o están intentando hacer lo que en alguna medida también se intentó hacer aquí en Centroamérica, pero pues acuerdos de paz, pero no fue, digamos, Estados Unidos quien financió ese programa, sino fue, digamos, la cooperación, porque todavía estaba en mejor situación, la cooperación del otro lado del mar, ¿no? Y entonces pudo poner plata. Y entonces, claro, de esa manera se disciplinó, ¿no? Se tranquilizó, se intentó diseñar, digamos, la conducta, ¿no? De la población en Guatemala y en estos países para que la rebeldía frente a la imposición o reimposición del sistema neoliberal, ¿no? De este capitalismo continuado, ni siquiera, o perdón, del colonialismo continuado, ni siquiera colonialidad, sino colonialismo, ¿sí? Continuado, no fuese tan violenta la resistencia. Y aquí sí se logró, ¿sí? En Colombia, en cuestión de pocos meses, ¿no? ¿Sí? Porque estamos hablando de 2016 al 2021, reventó el asunto, ¿sí? Y vamos a ver a dónde llega Colombia. Y por eso vamos con la pregunta entonces a Ramón y ojalá que podamos aprovechar los pocos minutos que tenemos para para las dos últimas preguntas que teníamos. Y la pregunta para Ramón va en el siguiente sentido. ¿Qué viene en Colombia y en este intento de Estados Unidos proyectar siempre a sus alfiles como modelo y obviamente Colombia era su modelo? ¿Qué viene ahora en Colombia para Abiyala en esta situación, Ramón? Y finalmente la tercera pregunta sería, después de esta, ¿qué y cómo debemos hacer nosotros los pueblos para transformar esta realidad no adversa que seguramente en un escenario hipotético se va a poner mucho más violenta? Adelante, por favor, Ramón. Sí, mira, ahí en el caso de Colombia yo alertaría a una estrategia que siempre hace el sistema imperialista, y es que cuando entra en crisis uno de sus favoritos, ¿no? En este caso el uribismo, que entra en crisis, que ya no puede gobernar ni gestionar, pues lo tiran a la basura. O sea, son los primeros que lo van a tirar a la basura. Incluso hasta son capaces de eliminarlo físicamente. La historia de Estados Unidos, la CIA en el mundo está llena de ejemplos de dictadores o de sanguinarios que ellos han puesto allí y los han favorecido por décadas y luego cuando no les sirven, los eliminan ellos mismos. O sea, yo podría darle muchos ejemplos de eso, nada más que en América Latina. O sea, donde ellos, mientras les sirva lo usan y cuando ya no les sirven los eliminan. Pasa muchas veces que estos líderes sanguinarios o autoritarios tipo Uribe usualmente no enganchan las botas, es decir, no quieren retiro, sino que quieren seguir ahí, y ahí es donde ellos entonces pasan al plan B, que es eliminarlo físicamente. Entonces, digo esto porque cuando alguien ya no les sirve, entonces se inventan un nuevo liderato. Eliminan al viejo liderato que les sirvió durante 20 años, 25 años, y ahora se inventan uno nuevo que le dé un maquillaje a la dominación imperialista, al Estado neocolonial colombiano y seguir, es decir, cambiar para que nada cambie. Es decir, hacer cambios cosméticos para que nada cambie. Entonces hay que prestarle atención a eso, qué tipo de reciclaje de las élites políticas se van a inventar ahora frente a la crisis del uribismo para tratar de recuperar nuevamente, como te digo, una estabilidad de la dominación sobre ese territorio. Y la otra opción es que hay una gran oportunidad histórica para que movimientos ya de izquierda, partidos de izquierda, pues de alguna manera irrumpan en el escenario
Y yo siempre he dicho que esa irrupción en el escenario tiene que pasar por ocupar las instituciones, es decir, eh, disputar las instituciones al mismo tiempo que disputas la calle. Es decir, hay que mantener la lucha en los dos lugares. Y hay una oportunidad histórica para quizás la posibilidad de algún candidato a la izquierda de todo lo que existe en Colombia, poder tener una oportunidad en las próximas elecciones. Eh, Ahí se perfila a alguien como Petro, que dentro del contexto colombiano es considerado un tipo de izquierda, porque es un tipo que se ha mantenido hipercrítico del uribismo, hipercrítico de las élites narcotraficantes, del narcotráfico, de las élites terratenientes, las élites del complejo minero industrial, etcétera, etcétera. Ha sido muy crítico de todo eso, del paramilitarismo. Ha estado en récord ahí, pero sin embargo, vamos a ver, en términos, vamos, de proyecto político ideológico, habría que ver cuán radical podría ser un gobierno bajo Petro, porque Petro tiene más parecido a una socialdemocracia eh, europea, ¿no? Que a otra cosa. Con eso no quiero decir que en un contexto donde no hay otras opciones, pues quizás haya que votarle a Petro. O sea, yo no estoy aquí a priori diciendo que no se considera a Petro. Yo estoy diciendo que si se considerara a Petro en un contexto donde no hay otro candidato mejor, ¿verdad? Como el colombiano, si ocurriera algo así, habría que también mantener la presión desde la calle sobre ese gobierno que haría Petro. Porque Petro, en términos al menos ideológicos, eh, se ha distanciado mucho de los proyectos antiimperialistas en América Latina. Eh, no sé si por convicción o por conveniencia. La verdad que la línea entre convicción y conveniencia es muy fina y uno nunca sabe si es por una cosa o la otra, pero independientemente por lo que sea, obviamente no se ha, por ejemplo, él es hipercrítico del gobierno bolivariano, distanciándose y repitiendo las mismas tesis del imperio sobre el gobierno bolivariano. O sea, acusando a Venezuela como si fuera un estado autoritario. O sea, o sea, proyectando en Venezuela lo que es Colombia, que es una cosa absurda, ¿no? Además, sabemos cómo el imperio se ha inventado hasta un cartel para decir que Maduro es el jefe de un cartel de droga, con lo cual poder justificar intervenciones militares en Venezuela y con lo cual justificar poner un edicto a nivel internacional a través del Interpol de captura de el presidente Maduro y el liderato de la Revolución Bolivariana acusados de narcotráfico. Sin embargo, no hay ningún edicto del Interpol contra Uribe, ni contra toda esa élite narcopolítica colombiana. O sea, ahí tenemos, pero de una manera contundente, evidenciado cómo el imperialismo favorece a uno y defiende y protege a los otros. Y los verdaderos narcotraficantes, que son los élites narcopolítica colombiana, pues eso los protege. Y alguien como Maduro, que no tiene nada que ver con narcotráfico ni con nada de eso, lo acusan de narcotraficante y le ponen un edicto internacional en Interpol de captura, ¿no? O sea, estos son cómo el imperialismo utiliza cualquier cosa para justificar sus políticas de agresión. Y siempre vienen con retórica de causa humanitaria, ¿no? Siempre, estamos ayudando a Venezuela frente a un presidente narcotraficante, ¿no? O estamos ayudando a Venezuela frente a un presidente autoritario, o a Venezuela frente a una crisis humanitaria, o sea, ellos bloquean Venezuela, destruyen la economía, destruyen el bolívar, la moneda nacional, lo bloquean, lo sabotean y luego vienen a salvar a Venezuela, ¿no? Ese tipo de hipocresía imperialista, pues eso ya no funciona. No funciona, porque la crisis de los pueblos hoy es tan grande que ya ese tipo de retórica hueca y vacía
queda muy evidenciado el doble rasero, el doble estándar que tienen ahí el imperialismo frente a los países. Y bueno, ¿qué hacer los pueblos? Yo creo que los pueblos tenemos que organizarnos, primero que nada desde la calle, desde nuestras comunidades, eh, pero hay que asaltar las instituciones. Bien, no podemos quedarnos en una cosa movimentista, eh, dejando que estas élites corruptas, neocoloniales, proimperialistas ocupen las instituciones del Estado, que lo que hacen es entonces utilizar, instrumentalizar el Estado con los movimientos populares. Entonces hay que ocupar también ese espacio para interrumpir esas políticas, no para creer que desde ahí se va a solucionar todo, porque eso no es así. Eso es un Estado moderno, colonial, que ha sido puesto allí por las oligarquías blancas criollas, y ese Estado hay que transformarlo. Ese Estado en sí mismo no es una solución, pero hay que ocuparlo para interrumpir las políticas de dominación neoliberales, las políticas de dominación racista, las políticas de despojo y violencia de ese Estado frente a nuestras comunidades, eh, en coordinación con los movimientos populares desde las comunidades y desde las calles, que empujen, que empujen a la gente que ocupe las instituciones a ir más allá. Entonces, esa articulación entre disputar instituciones y disputar la calle es un reto que tenemos por delante las izquierdas latinoamericanas. Y por supuesto, el antiimperialismo tiene que ser nuestro norte. Es decir, el antiimperialismo tiene que ser lo que oriente nuestra estrella polar, que nos oriente en todo momento de por dónde caminamos. Porque si perdemos de vista el antiimperialismo, pues todos los antis que podamos tener, antirracistas, antipatriarcado, anticapitalista, todos esos antis se quedan en nada, en movimentismo identitario absorbido y cooptado por el sistema. Por eso es que hay que tener con una claridad sobre el antiimperialismo, que todas las múltiples opresiones las articulemos en un movimiento popular antiimperialista. Ramón Grasfogel conversando con usted, estimado seguidor, en esta ventana de Codeca Guatemala, Pueblos en Red, sobre el modelo o el Estado colombiano modélico que se construyó, digamos, gracias entre comillas, al Plan Colombia y ahora al plan, al Paz Colombia, ¿no? Ese programa que se llama Paz Colombia, de cara a América Latina o a Viayala y al mundo como un modelo de Estado, como un modelo de Estado de Derecho que hacían ellos, de democracia, de desarrollo a seguir. Y eso se está cayendo y se cayó prácticamente y estamos intentando, digamos, estamos reflexionando qué hacer frente a esa situación como pueblos. Es importante indicar, estimado seguidor, que en este momento se remece no solo Colombia, se está remeciéndose, digamos, la tríada del sistema neoliberal, ¿sí? Prohijado por los agentes imperiales como es Chile, Perú y Colombia, ¿sí? Se está remeciéndose porque en este momento, por ejemplo, en el Perú, como nunca antes en su historia, ¿sí? Eh, Alguien que surgió de eso que Ramón habla refiriendo a Fanon, ¿no? Del no lugar, ¿no? De eso, del no ser, ¿sí? Como Pedro Castillo, ¿sí? Está disputando como nunca antes en la historia la posibilidad de llegar a la presidencia. Obviamente no hay esas aspiraciones, digamos, de la plurinacionalidad, etcétera, porque no representa la agenda de los pueblos indígenas, eso hay que ser claro, pero sí está planteando disputas, digamos, a cambios post-neoliberales hasta cierto punto. Chile, mañana y pasado, están en lo que se llama la elección de la convención constituyente. Sabemos que eso es una trampa también, pero por allí se puede, digamos, por primera vez en Chile, la misma gente hacer su propia constitución, aunque con cierta limitación, y soñar mundos más allá de esa constitución y de ese sistema neoliberal implantado por Pinochet hace 30 años atrás. Ojo, el sistema neoliberal, ¿sí? En Aviala, que tenía sus tríadas bien fijadas, que se montaron incluso lo que se llama Grupo de Lima, ¿sí?
para fastidiar al resto de los procesos de integración de Abya con dignidad, etcétera, como fue CELAC, etcétera, UNASUR, ¿sí? Ahora se está remeciéndose, pero no producto del comunismo o del socialismo que decían, sino producto de sus contradicciones internas, porque ya la gente no aguanta, pues, ¿sí? Y creo yo, Ramón, intentabas, bueno, nos indicaba cuestiones muy importantes, pues, una de las cuestiones que me llama la atención, y esto para los seguidores en Guatemala o en Centroamérica. Esta etapa que está viviendo Colombia, ¿sí? Donde hay bastante efervescencia y activismo de la sociedad civil, porque también hay que ver eso, ¿sí? Hay bastante solidaridad, etcétera. Pues tenemos que manejar también con bastante cautela, porque Ramón nos ha dicho que tiene que ser la lucha ante todo política, sociopolítica, ¿sí? Y no solo tiene que ser movimentista o folclórica, ¿sí? Punto número uno. Punto número dos, tiene que ser antiimperial, ¿sí? Porque hay mucha mara también en la sociedad civil que dice, no, el tema del imperialismo, etcétera, es un discurso de imaginación, ¿sí? Imaginado que no existe. En Guatemala, en estos 20, bueno, desde el 96 en adelante, ya estamos cerca de 30 años, ¿sí? De acuerdos de paz. En buena medida, en la sociedad civil, a donde nos ha llevado ese pensamiento, digamos, de sociedad civil, es a la sociedad civil bien portada, una sociedad civil apolítica, ¿sí? Una sociedad civil que jamás pudo identificar quiénes eran verdaderamente los enemigos, y en este caso la embajada norteamericana y la USAID, ¿sí? Y el grado que esa sociedad civil, ¿no? Post acuerdos de paz, ¿sí? Que movió bastante dinero, producto en lo que diríamos en Colombia, ¿no? Paz Colombia, y aquí era Paz Guatemala, ¿sí? Constituyó un pensamiento, digamos, social, totalmente apolítico, totalmente amigable con la USAID, ¿sí? Al grado que los mismos intelectuales incluso, ¿no? Que han surgido o que han impulsado este proceso, reciben financiamiento de la USAID, pues, ¿sí? Y entonces así no se puede avanzar. Entonces esas son las lecciones que Ramón nos está dejando en este conversatorio entre usted y él, ¿sí? Muchas gracias por vuestros comentarios. Aquí en la pantalla veo saludos desde Bolivia, Adelia Pazas Baltasar, muchas gracias por seguirnos desde Bolivia, y de otras partes, compañeros, por compartir este tema muy importante. Muchas gracias, dice Henry Ramírez, creo que es desde Guatemala. Pues Ramón, para ir concluyendo, son las 10:30. Seguramente tienes mucho que hacer. Seguramente te vamos a pedir para seguir abordando más temas, porque aprendemos muchísimo contigo, y a nivel personal aprendo mucho contigo reflexionando, etcétera. Ideas para ir concluyendo este espacio de conversatorio. Este tema que hemos titulado Estado de Colombia, ¿no? Todavía es un modelo de Estado a seguir para Abya. Algunas ideas conclusivas, Ramón, adelante. No, el imperialismo siempre usa esta vitrina simbólica para, de alguna manera, vendernos modelos que les sirva a sus intereses. Siempre, diferentes momentos de historia usan estas estrategias. La isla de Puerto Rico, de donde yo vengo, fue en un momento una vitrina desarrollista, de maquiladora en el mundo, en los años 50 y 60 del siglo pasado, que luego con ese vendían el modelo en otros países, Centroamérica, México, en Asia, en diferentes lugares. Y luego tuvimos a Chile como un modelo neoliberal, ¿no? Uno de los modelos. Y Colombia, ¿no? Como modelo también de democracia, porque usaban eso de democracia, cosa que era un absurdo total, pues después de lo que yo ya les he contado. Es realmente un absurdo vender a Colombia como un modelo de democracia y como modelo luego de paz. O sea, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, con todas las matanzas que siguen ahí como modelo de paz. Entonces, esto es una burla a la inteligencia de los pueblos. Estas vitrinas eh, simbólicas que siempre el imperio nos vende, y hay que estar en alerta porque esas vitrinas que nos venden realmente son falsas vitrinas, son falsos modelos que no son otra cosa que una manera de engañarnos, de seguir engañando a los pueblos. Eh, Fíjense cómo una de las cosas más recientes es contrastar, ahora contrastar a Colombia como modelo de democracia y a Venezuela, que es de verdad un país democrático, que es de verdad un país con elecciones transparentes, o sea, de las más limpias y transparentes del mundo, pues lo venden como un país autoritario, como un país corrupto, como un país que se roban las elecciones,
cuando es todo lo opuesto. En Colombia, una parte que yo no tuve tiempo de hablar es cómo esas mismas élites compran los votos, le compran los votos. O sea, y eso está requete evidenciado en las investigaciones que se han hecho en Colombia mismo sobre los procesos electorales, donde las élites electas compran los votos. Duque compra los votos. O sea, toda esa gente paga dinero a la gente para que le voten al candidato que ellos quieren. O sea, así es la pseudodemocracia colombiana. Y sin embargo, un país tan corrupto como Colombia, el país exportador de drogas número 1 del mundo, el país de mayores matanzas que te puedas imaginar en América Latina hoy, el país más narcopolítico, más vendido a las transnacionales americanas, el país, uno de los países más autoritarios en su funcionamiento, nos venden de modelo de democracia, ¿no? Y de modelo de paz y de modelo de civilización, etcétera. Bueno, vamos a ver, esto es un modelo fracasado que no tenemos, que hoy día se ha quebrado y que es obvio de que de hadas desde el principio. Y fíjense cómo ahora, bajo esos cuentos, ahora entran a la OTAN. O sea, entran como un país asociado a la OTAN, que eso tiene un significado muy importante. ¿Qué significa? Que si hubiera un conflicto con Venezuela, la OTAN, uno de sus principios es que los países de la OTAN siempre se solidarizan o toman partido con el país de la OTAN o asociado a la OTAN de manera automática. Entonces, si hubiera conflicto con Venezuela, inmediatamente ya no solamente Estados Unidos, sino los países europeos estarían alineados con Colombia contra Venezuela en una guerra, en una potencial guerra. Y ya hemos visto las agresiones y provocaciones que hacen continuamente en la frontera entre Venezuela y Colombia por parte de las élites colombianas, metiendo allí paramilitarismo, narcotraficantes, pagándole a narcotraficantes y paramilitares como mercenarios para ir a agredir a Venezuela. Entonces, eso está todo planificado desde Washington vía la oficina de la presidencia de Colombia, cuyo presidente es el señor Duque, un perro guardián de Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, Ramón. Esto ha sido nuestro conversatorio que les habíamos anunciado para hoy sobre el caso Colombia. Y vamos a concluir este espacio, este conversatorio, reconociendo, haciendo memoria de todos los mártires, no solamente en estas 2 semanas de resistencia fecunda, creativa, transformadora de Colombia, sino en todo este periodo que Ramón nos llamó a recordar, ¿sí? Muchas decenas de miles de caídos, ¿sí? Recordando a ellos, ¿sí? Celebrando con ellos también la vida, porque ellos ofrendaron su vida, pero no en vano. Muestra de ello, de la fecundidad de su sangre, es justamente esta efervescencia de las revueltas sociales que Colombia está viviendo, que ya son 2 semanas, ¿sí? No es 2 días, no son 2 horas, son ya prácticamente más de 2 semanas. ¿Dónde va a terminar? No sabemos, pero sí tenemos esperanza, como Ramón dice, de proyectarnos más allá del inmediatismo económico o social, apuntarle más allá, digamos, con la cuestión de la disputa en las urnas. Y al próximo año, finales del próximo año, están las elecciones en Colombia. Y ojalá que ese viento que sopla por la emancipación, ¿sí? Que no se ha apagado ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ¿sí? Que ahora encienda también en el resto de los países. Muchas gracias, estimado seguidor, por tu atención, por tu tiempo. Son las 10:39 aquí en Centroamérica. Y muchísimas gracias, Ramón, también por estar con nosotros, siempre anuente. Y voy a anunciar un secreto, bueno, no es un secreto, pero sí es una cuestión que estamos conversando. Estimados seguidores, ustedes que están en las montañas de la parte de Guatemala, etcétera, tenemos planificado traer a Ramón para que nos visite en los territorios, para que conozcan desde dónde es que siguen a Ramón Grossfogel en los territorios en resistencia en Guatemala. Y esperemos que eso se concrete. Estamos viendo las agendas, etcétera, con Ramón. Muchas gracias, Ramón. Por favor, un minuto para que se despida con la audiencia.
Sí, muchas gracias a todos los pueblos que nos escuchan en este momento. Gracias por su atención. La invitación es a que sigamos esta lucha. En términos de memoria, como acaba de decir Olantay, de los mártires, no olvidemos tampoco a los falsos positivos del caso colombiano, que eran jóvenes que mataban y los vestían de guerrilleros para el ejército apuntarse números de muertos en la guerra contra la guerrilla y mataron a miles y miles de jóvenes que no tenían nada que ver con nada para vestirlos de guerrilleros y sumarlos a la lista de guerrilleros muertos. Eso es una cosa macabra, ¿no? Que el ejército colombiano junto con esas élites uribistas han estado haciendo. Y recordemos a esos mártires, como bien dice Olantay, y la lucha sigue, la lucha sigue. Muchas gracias y ya nos veremos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados seguidores. Y mañana a las 4 de la tarde, hora Centroamérica, 5 de la tarde, hora Perú, hablaremos sobre por qué un fantasma como el comunismo tiene tanta potencia electoral en el Perú. ¿Sí? El fantasma del comunismo en el Perú, ¿por qué hace campaña? Esto conversaremos mañana. Muchas gracias por vuestra atención y nos encontramos dentro de unas horas.